¿Cómo están, milanistas? Aquí Alan y Daniel de Todo Milan trayéndoles lo que es ser un milanista de verdad. ¿Qué significa ser un milanista de verdad? Significa que en una misma semana uno está celebrando por primera vez en muchísimos años volver a los cuartos de finales de la Champions League, pero al mismo tiempo está sufriendo una pérdida de puntos, ¿no? Contra la Salernitana en casa en San Siro el día domingo. Estamos hablando de un empate que tuvimos y cómo se sufrió ese partido, ¿no, Daniel? Horrible. O sea, el Milan fue más dominante. Totalmente. Sí, claramente. La posesión, sobre todo el primer tiempo, fuimos muy superiores a la Salernitana, pero los mismos problemas que llevamos hablando ya hace varias semanas lo vimos presentes. Vamos a entrar más en detalle de ello, pero son puntos que no podemos perder. Estaríamos a un punto, si no me equivoco, del Inter, del segundo lugar, y hoy hubiésemos pasado a la Lazio. Estaríamos, de hecho, no. Hubiésemos empatado con el Inter en el segundo, sí, pero estuviésemos en tercero igual, por diferencia de goles. Hubiésemos pasado a la Lazio, lo cual nos hubiese puesto en el tercer lugar, y ahorita estamos de cuartos, un punto sobre la Roma, jugando San Siro contra la Salernitana, que no nos había sacado puntos como en 48 años. Entonces ustedes podrán imaginar lo agridulce que puede llegar a ser fanático del Milan en temporadas como esta, pero bueno, parte de la experiencia, ¿no? De ser tifosi. Eso es lo que es ser un milanista. Y en las buenas y en las malas hay que apoyar al equipo. Pero a mí me parecía que si bien debimos haber ganado, es la realidad, debimos haber ganado, no se ganó, más bien se empató. Era un resultado que por un lado me estaba esperando porque suele pasar y lo vemos, excepto con el Napoli, lo vemos que los equipos que están en Europa, cada vez que juegan en Europa, literalmente el siguiente partido de Serie A no les va bien. Y fíjate que en esta pasada fecha todos los equipos que han estado en Europa, es decir, el Inter, la Roma, la Lazio, el Milan, excepto el Napoli una vez más, todos ellos esta jornada no les fue muy bien, la verdad que se diga. Les fue bastante complicado, incluyendo el Milan. Entonces, yo creo que era un resultado de esperarse, pero son de esos resultados que a la larga te van a pasar factura y puede ser uno de esos puntos que eran necesarios para de repente clasificar a Champions League. Por ahora todo indica que lo vamos a hacer, pero bueno, mira, si los resultados no siguen viniendo, pues hay un riesgo de no clasificar. Entonces, para entrar directo en el tema del día de hoy, que te voy a hacer la pregunta que todo el mundo se está haciendo. Empezamos un enero terrible. No ganamos, estamos perdiendo muchísimos puntos. Pioli no le queda de otra que tratar de cambiar la estrategia, cambiar la alineación. Se logran empezar a ver ciertos resultados que vienen posiblemente o del cambio de la alineación o de la mejoría de los jugadores que hasta ese momento no estaban rindiendo. Más específicamente, jugadores como Tonali, jugadores como Theo Hernández, jugadores como Leao y, bueno, la reincorporación después de Mike Maignan, teniendo en cuenta que antes teníamos a Tataruzano en puerta. Entonces, Daniel, esta es la pregunta que te hago el día de hoy. ¿Es hora de cambiar otra vez la alineación al 4-2-3-1 como la teníamos antes? ¿O todavía se puede seguir apostándole al 3-4-3 como lo estamos jugando ahorita, en vista de que llevamos ya 3 partidos que no ganamos? El Tottenham no lo ganamos, la Fiorentina lo perdimos y ahorita este partido de la Salernitana que también empatamos. Yo creo que no. O sea, desde el punto de vista táctico, hubiese sido el partido para probar otra vez el 4-2-3-1. Yo creo que Pioli hubiese podido darse esa oportunidad, hubiese arrancado con Calabria, Kalulu, Kjaer, con Ballo-Touré, Krunic y Benacer. Después arriba hubiese jugado con Salamakers, Origi, CDK, Giroud o quien quisiera. O sea, era el partido para darle descanso a los jugadores importantes del Milan. Era el partido donde, si tú quieres volver a tratar la alineación inicial con la que comenzamos la temporada, con la que quedamos campeones del Scudetto el año pasado, era el momento. Sin embargo, yo no creo que vaya a pasar porque haces picos muy altos en rendimiento y después picos medios. O sea, no podemos decir que el partido contra la Salernitana se jugó mal, porque fuimos mucho más dominantes, tuvimos cantidad de oportunidades de marcar también y de hacer la diferencia, pero estamos hablando del tema de la efectividad de la delantera. De verdad que vemos el impacto negativo que ha tenido esta formación en nuestros delanteros. Y bueno, o sea, descuidos a la defensa.
son la razón por la cual llegó el gol de la Salernitana y se cumplió la regla número 1 del fútbol. El que no le hace el gol, cuando no hace el gol te lo hacen. Y el Milan tiene que ser mucho más consistente en ofensa. Yo no creo que Pioli vaya a volver de nuevo a ese sistema antiguo donde, por la misma razón, la defensa permitió 17 goles en 4 o 5 partidos y ahorita hemos permitido 3 en 3 partidos. O sea, si bien no estamos sacando el resultado no está viniendo, es por la delantera. Entonces, ¿qué garantía tenemos hoy por hoy de que si volvemos a cambiar un 4-2-3-1, Leao va a volver a marcar goles, Giroud va a marcar más goles, Brahim va a marcar más goles, CDK va a marcar finalmente su gol? No lo sabemos. Entonces, yo no creo que Pioli sea el tipo de entrenador arriesgado en donde se vuelva a lanzar el lujo de volver a cambiar la formación. Sin embargo, estamos todos alineados en donde ya el objetivo del Champions League se cumplió. Lo que pasa ahora en adelante en Champions League es un regalo o lo que sea, ya se cumplió, como tú lo dijiste en el capítulo pasado. Ahorita nuestro foco es aferrarnos y mantenernos en esos puestos de Champions. Alan, ¿tú qué piensas? Yo sé que a ti te hubiese gustado ver al 4-2-3-1 de nuevo, pero dime tú, si tú confías en que un Rafa Leao, volviendo a la formación original, hubiese tenido un mejor desempeño después de un partido tan garrafal y catastrófico que tuvo contra la Salernitana, porque no hay otro adjetivo calificativo. Catastrófico fue el desempeño de Leao. Es que, a mi parecer, por eso mismo es que yo volvería al 4-2-3-1. Te pones a ver, Leao puede decir, y tengo entendido, esto no sé qué tan cierto será, pero tengo entendido que él decía que se sentía cómodo en esta posición. Para mí no se ve cómodo. Para mí se ve que su comodidad venía más bien del planteamiento del 4-2-3-1, cuando él jugaba realmente como extremo izquierdo. Y tiene sentido, porque desde que él llegó al equipo, lo que se le ha inculcado es juega como extremo izquierdo. Y como brilló él, fue como extremo izquierdo. Entonces estamos viendo un Leao que no está teniendo los resultados que él espera tener, y yo estoy viendo un Leao sumamente frustrado. Mucha gente dice o habla de displicencia, mucha gente habla de que el tipo realmente no le pone ganas. Mira, yo no sé si es eso. Yo creo más bien que es un tema interno de que él no está teniendo la temporada que él pensaba tener y que no le están saliendo las cosas y que se frustra, pues. Se frustra en parte por sí mismo, por su, de repente sus momentos donde se comete errores y se equivoca o su falta de drible o lo que sea. Y por otro lado, porque está metido en una formación que no le sienta bien y le está costando adaptarse a este módulo. Teniendo en cuenta que Leao es una de las pocas piezas que hace algo en el ataque para el Milan, jugar este módulo que no le permite realmente a Leao brillar, pues se está demostrando que no tenemos ningún tipo de ataque. Tuvimos opciones en el partido de la Salernitana, vino el gol de Giroud, estuvo una acrobática que hizo Giroud también, lastimosamente no entró, un chute cruzado de Leao que tampoco entró. El de Teo, que sacó Ochoa. Correcto. Una que Kalulu sacó en la línea. Y con el brazo también, con el brazo izquierdo más bien. Sí. Y bueno, el famoso penalti que no se cobró. Claro. Opciones hubo opciones para ganar. Incluso si quitas el penalti, pienso que ese era un partido que el Milan ha debido, era un deber marcar más goles y que no se marcaron. ¿Por qué no se marcaron? Bueno, yo creo que parecemos un disco roto, un disco rayado, lo hemos dicho 1000 veces. Hay que afinar la puntería, la definición como goleador y la generación de juego, que nos está costando muchísimo bajo este esquema. Entonces, mira, yo sí creo que es hora de tratar de volver al 4-2-3-1. Yo pienso que lo que se logró a nivel defensivo bajo este esquema se puede lograr con el 4-2-3-1 también. Yo pienso que más efecto tuvo la mejoría en los jugadores que el cambio del planteamiento táctico. Y si acaso el cambio del planteamiento táctico más bien ha tenido, a mi parecer, más contras que pros. Dicho esto, otra cosa que me llamó la atención fue, me parece muy curioso que no vimos a Calabria entrar. Sé que a Florenzi este tipo de alineaciones le puede sentar un poquito mejor que a Calabria. ¿Tú hubieses de repente intentado meter a Calabria o también hubieses metido a Florenzi como hizo Pioli? Mira, yo no hubiese metido a Calabria. ¿Por qué? Porque tú estás buscando ofensiva, tú estás buscando un jugador con más llegada. Calabria, yo lo dije, lo hemos dicho al comienzo, en este planteamiento táctico tiene muy poco chance de jugar, y más si Kalulu está jugando bien. La única formación en donde Calabria realmente encajaría sería jugando en la línea de 3 atrás como sustituto de Kalulu, como hace Azpilicueta, ¿okay? En el Chelsea. Sin embargo,
Yo creo que Pioli acerta sacando a Salamakers y metiendo a Florenzi, más teniendo jugadores altos en referencia a área, teniendo un Origi, teniendo un Zlatan, teniendo un CDK, que son jugadores que los tres eran más altos que la línea defensiva de la Salernitana. Entonces, sí es el tipo de jugador que tú quieres traer para tratar de que incremente la cantidad de centros al área pequeña y poder ganar un balón aéreo. Es preocupante. O sea, al final Calabria es el capitán del Milan. Es preocupante también. Es una de las razones por la cual la formación capaz deberíamos volver a ese 4-2-3-1 es precisamente, o sin embargo, capaz tienes tu 11 inicial en donde tú puedas jugar con un 3-4-3, pero tengas un equipo alternativo para partidos contra la Salernitana, que ese equipo esté entrenado para jugar un 4-2-3-1. Y yo creo que puedes manejar las dos variantes. Tienes que tener la capacidad de ser versátil. Tú no ves al Manchester City sufriendo. Guardiola cambia de formación todos los días. Igualito, ahí creo que están ganando 7-0, 6-0 en Champions League. Con 5 goles de Haaland ahorita. Con 5 goles de Haaland. Cosa que es importante también. Mucha gente critica también mucho a Leao o a la falta de goles. Mira, es un argumento válido también pensar que de repente Leao con un Víctor Osimhen enfrente, con un tipo que no pele casi goles como un Haaland, de repente veríamos un Leao que en vez de estar criticándolo tanto, verías más brillo de repente. Totalmente, porque el punto es que cuando tú juegas con un centro delantero que es un centro delantero pesado, ese centro delantero jala marca, pero jala marca si estás jugando dentro del área. Si estás lanzando un centro para llegar a la cabeza, como Giroud, como Zlatan, vemos las acrobáticas. Pero si estás jugando 3/4 de cancha el oponente rival, ese centro delantero no te va a jalar marca, tanta marca, vas a tener un solo hombre ahí porque sabes que no tiene la velocidad de desmarcarse, de buscar el pase filtrado. Entonces, ¿qué pasa? Seguimos insistiendo con lo mismo, y lo mismo que aplica para CDK y Leao. Estamos viviendo experiencias similares con los dos. Y estoy totalmente de acuerdo contigo, no es una cuestión de displicencia. Yo no creo que Leao quiera jugar mal porque él está negociando un nuevo contrato en donde está pidiendo más plata. Él es el momento para demostrar lo que vale. Correcto. Si no está demostrando lo que vale, no es nada más eso, sino que no va a venir el Chelsea, no va a venir ningún otro equipo a decirle, ¿sabes qué? Te doy 10 millones o 11 millones por temporada. Le doy al Milan 100 millones de euros. No. Se está depreciando esta temporada. Y eso es lo que menos que él quiere. Si él quiere un contrato grande, él tiene que jugar para ganarse un contrato grande. Entonces yo no creo que sea una cuestión de que, ay, yo no quiero. No, es frustración. Lo mismo que le pasa a Charles de Ketelaere. Cuando el balón deja de entrar y tú tienes un rol creativo, vienes a ser el jugador estrella del equipo y no te salen las cosas, chutas y la mandas a la fila Z, como pasó contra la Salernitana. O lo mismo el CDK, llega siendo el niño promesa, la gran estrella, el diamante del Milan. Leao es el diamante. Y ahorita los dos, bueno, están dejando mucho que desear en estos últimos juegos. No es fácil. Y ya lo hemos dicho, de verdad que la parte mental del jugador es casi que más importante que su condición física. Y si no están bien mentalmente, es muy difícil que un jugador rinda lo que tiene que rendir. Entonces, lo he dicho, se ha dicho, Teo Hernández en esta formación juega como nunca. Y yo creo que Teo juega mejor cuando es capitán que cuando no lo es. Y se le ve en su juego, se le ve en las llegadas. Creo que él genera más ocasiones de gol que los mismos delanteros que tenemos en el equipo. Entonces, hay sistemas, formaciones para cada jugador. Y esto es algo que Pioli tiene que considerar muy... Señores, si Pioli insiste en ese sistema y de aquí a finales de temporada Leao no encuaja ni lo volvemos a tener, primero nos arriesgamos a que no clasifiquemos a Champions League porque no tenemos la ofensiva, no tenemos el jugador diferente. Y segundo, si esta es la formación con la que se va a quedar, yo, que soy defensor de Leao, yo lo vendo. Si no vas a entrar y no te estás rindiendo en esa formación, tú tienes que buscar una persona que esté acostumbrada a jugar a esta formación y sepas que te va a generar el fútbol. Entonces, claro, son cosas que se tienen que evaluar, poner sobre una balanza. Queda todavía juegos, pero cada vez se está poniendo más complicado para todos los equipos que están peleando los puestos de Champions. No podemos seguir perdiendo puntos por nada del mundo. Cuánta paciencia se puede tener como entrenador o como tifosi a este tipo de jugadores. Entonces, dime tú, Alan, ¿qué piensas? O sea, ¿cuál es el límite? No para una directiva, para un entrenador en donde no tenemos alternativa, no tenemos un recambio. Yo sé que CDK tienes, lo dijimos, está Brahim, CDK, Adli o el mismo Benacer o el Krunic. O sea, tienes 500 jugadores por la misma posición. Pero ¿qué haces cuando Leao
no te está funcionando y el único recambio que tienes en la banca es Ante Rebic o Divock Origi, que también es candidato a peor fichaje de la temporada. Mira, no puedes hacer mucho, la verdad. Siempre lo hemos dicho, mira, de repente ahorita Leao no está bien, hay que sacarlo, y después te pones a pensar y dices, ajá, ¿pero por quién? Por Rebic. Mira, a ese punto prefiero dejar Leao así no haga nada en campo, porque Rebic menos va a hacer. Y lo que hemos visto de un Origi que está en la misma situación de Rebic. Entonces, honestamente, ya a ese punto casi que es preferible dejar a Leao. Pero volviendo al tema, y por algo traje el tema de Calabria y Florenzi. Vemos entonces un Florenzi entrar por Calabria porque a Florenzi se le ajusta mejor este tipo de juego que Calabria. Entonces, ¿qué quiere decir eso para Calabria? Mira, yo no veo a Calabria honestamente siendo titular sobre Kalulu a menos de que haya que darle descanso a Kalulu. Es decir, que Calabria no juega más, en pocas palabras. Y si tampoco va a jugar en esa posición de carrilero derecho, entonces no juega. Va a jugar siempre Mesías, Salamakers y de tercera opción un Florenzi e incluso hasta un Serginho Dest, que capaz ni lo vemos más el resto de la temporada. Pero imagínate, entonces tienes un jugador como Calabria que está en esta situación, lo quemas en esta alineación. Tienes un jugador como Leao que en esta misma alineación lo estás quemando, no estás aprovechando su juego plenamente. Entonces, si bien puede que tengas un Teo Hernández muy fuerte en esta alineación, yo creo que vale más tener un Leao y tener la posibilidad de hacer cambios con Calabria y hacer el juego que uno está acostumbrado a hacer en pro de tener un Teo que igual te va a servir, porque Teo no es que no servía la temporada pasada y ahorita sí. Teo sirvió la temporada pasada muy bien en esa línea de 4. Entonces Teo puede hacer un excelentísimo trabajo también atacando en la posición que jugaba anteriormente. Así que yo sería más partidario, obviamente, de tratar. En cuanto a lo que tú dices de cuál es el límite, ¿no? Yo creo que una de las mayores críticas de Pioli ha sido siempre la falta de utilizar los recursos que tiene a la mano, ¿no? Por ejemplo, Malick Thiaw fue ese mismo caso. Malick Thiaw tiene la misma historia de Kalulu. No le quedó otra que meterlo porque no había de otra manera por las lesiones, etcétera. Exactamente, porque Kiar se lesiona. Correcto. Lo mete y resulta que el tipo es un crack. Esa fue exactamente la misma historia de Kalulu. Entonces, mira, él los estaba viendo en los entrenamientos. Incluso así le pareció, esto no es la persona adecuada. Ahora, cuando no le quedó otra que meterlo, resulta que los chamos han hecho un trabajo fenomenal. Adli, si bien tuvo una buena pretemporada, los 2 partidos que él lo metió, realmente no vimos mucho de Adli. Teniendo en cuenta que Adli acaba de llegar al Milan y son los 2 primeros partidos que juega en el Milan, es muy difícil también pensar que el tipo te va a hacer el crack máximo. Pero ahorita que lo metió recientemente, pudimos ver buenos pases de Adli. Pudimos ver que Adli hizo algo, que Adli tiene un potencial que se puede explotar y que sin embargo no se utiliza. Entonces, mira, ¿hasta cuándo? Yo creo que ahorita ya hay que empezar a darle chance a todos los jugadores y ver las opciones que tienes. La verdad es que Pioli está en una situación muy complicada. Todo lo que pase es su cabeza la que rueda. Se llega a Champions, se salvó. Si no se llega a Champions porque mantuvo la misma alineación, su cabeza la que rueda. Si no se llega a Champions porque no hizo los cambios o porque hizo cambios y los cambios no resultaron, su cabeza es la que rueda. Pero, lastimosamente, ese es el rol del manager de fútbol. Entonces, mira, todo manager de fútbol tiene que estar siempre dispuesto a tomar esas decisiones arriesgadas que te pueden resultar o te pueden no resultar. Y yo creo que Pioli está en una situación donde él debería empezar a tomar esas decisiones arriesgadas. Lo hizo con el 3-4-3. Eso sí se lo doy. Hizo una decisión arriesgada. Ahora falta, entonces, empezar a ver otros jugadores, empezar a ver que haga uso de todas sus herramientas. Sí, y si no, yo entiendo que tú no los metas a jugar a estos jugadores que estamos hablando en un partido contra la Roma, contra la Juve, contra el Napoli, contra el Lazio. Estamos hablando contra la Salernitana. O sea, ¿por qué insistes? ¿Por qué te buscas que se te lesione un jugador como Teo? O como un Giroud. O sea, te estás arriesgando a tus jugadores. Estás arriesgando que se te lesionen por sobrecarga muscular. Y tienes banca. Tienes más de 20 jugadores disponibles para ti, que en teoría entrenan en el Milanello igual que los otros, están en la nómina igual que los otros. Yo entiendo que capaz hay jugadores que no están en condiciones de ser titulares, pero si tú no le das minutos, entonces tus opciones se limitan cada vez más, porque ese jugador nunca va a agarrar ritmo, nunca va a engranar con el resto del equipo. No le estás dando la oportunidad de hacerlo en partidos donde se puede hacer. A mí no importa, y no me hubiese importado tanto empatar contra el Salernitana si yo hubiese visto un Adli
un Branks, Povega. Pero ahí Gavia. es donde yo iba. Sí, teóricamente la Salernitana era el partido para probar, porque teóricamente y entre comillas era un partido, entre comillas, relativamente sencillo, no lo ganamos. Entonces te pones a ver y uno dice, bueno, pero espérate un segundo. Si ni siquiera estás ganando con tu equipo titular, te vas a poner a inventar en un partido tienes que agarrar puntos con un equipo en el que no confías. Yo entiendo esa lógica. De repente, si eso fue lo que pensó Pioli, yo lo entiendo. El tipo dijo, yo esto lo tengo que ganar a como de lugar y no me voy a poner a inventar, vamos a salir con los titulares. Pero por eso es que digo que era un resultado que se esperaba. Porque acabas de venir de jugar contra el Tottenham. Te acabas de preparar para jugar contra el Tottenham. Y estuviste todo en esta situación. Mira, era lógico que tus jugadores de repente no iban a estar al 100%. Ya a ese punto trata entonces los jugadores que deberían estar al 100% porque no han jugado. De nuevo, también está el tema donde está la mentalidad. En donde capaz viene un punto donde estás confiado, vienes relajado, dices, ay, clasificamos a cuarto final de Champions, empatamos en Londres, podíamos haber ganado, vamos contra Salernitano, vamos a jugar en San Siro. Este es un partido fácil. Y jueguen contra tuya. Entonces, está el tema de la mentalidad de cómo lo manejas, pero ser entrenador no es nada fácil. Entender cómo están tus jugadores físicamente también es importante, que cosa que ni Alan ni yo lo sabemos. Ojalá lo supiéramos, y si lo supiéramos estuviésemos en Milano. Seríamos entrenadores. Exacto, parte del cuerpo técnico y la dirigencia del Milan, ¿no? Entonces, son cositas que tenemos que analizar. Yo lo que sé y lo único que pido es que ya Cardinale, la directiva, Maldini, tiene que reforzar la ofensiva. Rebic, Origi, todos estos jugadores que lamentablemente Zlatan, todos estos jugadores tienen que salir. Sí. O sea, ya hay que traer jugadores enfocados a la ofensiva. Tienes exceso de centrales y defensa. Tienes mediocampo. Hay que traer un mediocampo de recambio más, ¿ok? Con características ofensivas y delanteros, señores. Gianluca Scamacca del West Ham, buena opción, ¿verdad? Niang, no, el muchacho del Brujas, que queríamos en Niang, imagínate tú. ¿Cómo se llama el muchacho? Lang, Noah Lang. O sea, ese tipo de jugadores que sean diferentes, que capaz tú puedes traer, que te puedan servir, que no sean muy costosos, que sean jóvenes y que le des chance. Necesitamos juventud, velocidad en la ofensiva y bueno, y confiar en la otra. Hambre. Si no estamos complicados, y hambre. La garra. Bueno, mira, el próximo partido es contra el Udinese. El Udinese viene de una victoria, pero en los últimos 5 partidos ha empatado 3, perdió 1 y ganó el último. Así que vemos un Udinese que no está teniendo el rendimiento que también ellos esperaban a principio de temporada. Es un partido que sabemos que va a ser muy difícil y es un partido que creo que podemos ganar si las cosas salen bien, pero obviamente hay que tener en cuenta que no va a ser fácil y que hay que salir con todo. Dicho esto, yo creo que vamos a dejar el episodio hasta acá. Daniel, ¿te atreves a decir un resultado de Udinese-Milan? Yo voy a decir 2-0. 2-0. Milan. Está muy bien. Yo digo un 2-1. En verdad. No, ¿sabes qué? No. Yo digo un 1-0. Eso es lo que voy a decir. No, es que yo quiero que metamos otro gol. O sea, salir de la racha y meter un solo gol por juego. Ese es el problema. Yo no sé si vamos a salir. Así que si ganamos, ganamos el 1-0. Pero bueno, vamos a ver. Vamos a estar viendo el partido. Ojalá que todo salga bien, que ganemos. Forza Milan. Y Daniel, nos vemos el próximo capítulo.